Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la segunda parte del tipo de consultas. En este caso van a ser consultas intermedias de dificultad, en la que vamos a empezar pues a ver tanto los aliasing como los group by ya en profundidad, junto con los joins. Prácticamente van a estar en todas las consultas. Vamos a ver otro tipo de funciones, vamos a ver funciones de agregación, pero más en profundidad, los if, case, having. Y en este caso también vamos a adentrarnos en las city y subconsultas, de tal manera que, bueno, pues lo que han sido consultas más complicadas en vídeos anteriores empezarán siendo aquí un poquito más sencillas y veremos en general pues un tipo de conocimiento un poco más intermedio de SQL. De tal manera que, bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Ya sabéis que esto es de la base de datos Employees, para los que vengáis por primera vez en este vídeo. Si no sabéis cómo descargarla, he hecho un pequeño tutorial rápido para que podáis acceder a esta base de datos, que es increíble, en la cual tenemos básicamente un montón de registros de un total de 6 tablas, si no me equivoco, que son estas 6 de aquí, con el cual podemos obtener y preguntarnos un montón de cuestiones, ¿vale? Como por ejemplo la primera que tenemos aquí, la cual el formato de vídeo va a ser el mismo que teníamos anteriormente. Voy a hacer una pregunta, tenéis que pausar el vídeo y a continuación simplemente responderle de manera natural. Ya sabéis que hay pues varias maneras de responder. Podéis utilizar una consulta que sea diferente a la mía, pero que siempre que responda la pregunta estará bien. De manera que vamos a empezar con la primera. Crea una tabla que va a ser llamada Pro Update Salarios, que bueno, yo la tengo aquí creada ya, con 5 columnas, que va a ser el ID, el número de empleado, el salario, nuevo salario y cuando se ha realizado este cambio. Y luego simplemente altera la tabla añadiendo una nueva columna llamada Reason. Vamos a empezar con la consulta. Como ya sabéis, el objetivo es que vosotros ya sepáis un poquito la teoría y aquí la veamos simplemente aplicada. Todo esto son proyectos prácticos, aplicados, en los que voy explicando un poquito el código en caso de ser necesario, pero que en general deberíais de saberlo ya. De manera que, bueno, para crear una tabla tenéis que empezar con un create table. Vamos a poner el nombre y entre paréntesis todas las columnas y cómo va a ser el tipo de dato que va a contener cada una de esa columna. Primero, el ID vamos a poner que sea int, ¿ok? Y que sea auto incremental. Esto significa que nosotros, al añadir un nuevo registro, no hace falta que indiquemos también cuál es su ID, sino que simplemente irá incrementándose. Cuando nosotros, por ejemplo, queramos agregar un dato, simplemente tendremos que poner estas columnas de aquí, porque el ID se subirá solo, y lo vamos a poner como nuestra primary key, ¿ok? Es decir, va a ser como nuestro identificador. Vamos a crear también el número de empleado, que vamos a poner que además no sea nulo y que sea también int, tanto el salario viejo como el salario nuevo. Y vamos también a crear simplemente el change date, ¿ok? El change date, el cual vamos a aplicarle un timestamp default con current timestamp, es decir, vamos a decirle que la fecha y la hora a la que ocurrió el cambio se va a asignar automáticamente gracias a esto, ¿vale? Perfecto. Y luego finalmente vamos a alterar la tabla con un alter table y vamos a añadirle una columna llamada reason, que va a simplemente ser un tipo de dato varchar con 255 caracteres, es decir, pues un tipo texto, pero con esta limitación de aquí. Y bueno, pues si os preguntáis por qué estamos haciendo esto, lo primero, para que sepáis un poco la sintaxis de modificación básica, aunque también podríamos introducir comandos como drop column para eliminar columnas. Simplemente es porque esta tabla la utilizaremos en futuras cuestiones, en futuros vídeos, para crear procedimientos almacenados, que son las cosas un poquito ya más complicadas, y simplemente pues quería ponerlo como uno de los primeros ejercicios para que nosotros podamos saber, simplemente que tengamos en cuenta que también hay que conocer y practicar comandos para crear nuevas tablas, alterar sus columnas, definir qué tipo de columnas queramos que sean, y simplemente para que veáis pues un poquito más de variedad y que no sean solo consultas normales y corrientes para obtener datos. Así que vamos a por la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta nos dice que sin hacer joins investiguemos cómo se relacionan las tablas en nuestra base de datos de employees, que lo hagamos con ingeniería inversa. Esto es probable que no lo sepáis, ya que la teoría quizás no habéis dado cómo hacerlo
desde MySQL. Sin embargo, como os digo, antes de empezar ya con las consultas, un poquito más de simplemente averiguar preguntas normales como hemos hecho anteriormente, quería hacer estos pequeños apartados para que veáis que no se basa todo simplemente en hacer consultas con condiciones y etcétera, sino que todo esto también existe. De manera que para responder a esta pregunta lo que vamos a hacer es un diagrama de entidad-relación que nos va a ayudar a visualizar cómo es la estructura de nuestra base de datos, ¿vale? Es una cosa que normalmente debería hacerse al principio de que nos den pues una base de datos con varias tablas. Para ello lo que tenemos que hacer es darle a Database, Ingeniería Inversa. Aquí vamos a darle a Siguiente porque esto por default ya saldrá todo correcto. Vamos a darle a Siguiente y aquí nos va a decir cuál es el esquema que nosotros pues queremos analizar básicamente. Vamos a darle que es la base de datos de Employees, vamos a darle a Next, Ejecutar y ya veis aquí que nos va a crear básicamente lo que viene siendo la relación de todas las bases de datos. Esta es la nueva que nosotros hemos creado, que no hemos relacionado con ninguna. Y por ejemplo, esta es la de Employees, que es la que tiene prácticamente conexión con todo. Podemos mover esto de tal manera que pues simplemente nos quede todo un poquito más gráfico, ¿ok? E incluso pues simplemente podemos hacer un poquito menos de zoom, ¿vale? Para que sea un poquito más legible y pues bueno, organizar esto un poco como queráis. Realmente esto simplemente es para tener todo pues de una manera un poquito más visual y que veáis cómo se relacionan cada una de las tablas. Por ejemplo, si clicamos en esta conexión nos va a decir que la tabla de departamentos está conectada con la tabla de management del departamento según el número de departamento, el dept/no. Simplemente deciros que las llaves estas amarillas son como tal las primary keys y básicamente que todas estas líneas que veis aquí indican la cardinalidad, que yo supongo que ya lo habéis estudiado en vuestra teoría, pero la cardinalidad simplemente lo que indica pues es la relación, el número de filas relacionadas de una tabla con otra, ¿vale? Y se representa de diferentes maneras, básicamente como veis aquí, que esto es llamado de relación de uno a muchos, llamado también pata de gallo si no me equivoco. Bueno, pues un montón de cosas que son un poquito más teóricas y que simplemente quería darosla como curiosidad o para que la estudiéis en el caso de que no lo sepáis. Este no es el objetivo del vídeo, así que ya hemos respondido a esta pregunta y vamos con la siguiente. Perfecto, la siguiente pregunta nos dice que obtengamos la diferencia en días, entre la fecha de contratación de cada empleado y la fecha actual. No vamos a empezar a recordar cómo son cada una de las tablas porque esto ha sido realizado en ejercicios anteriores, por lo cual si simplemente queréis ver un poco las consultas un poco más avanzadas, si no queréis el primer vídeo, pues simplemente os voy a dejar un poquito por aquí para que pauséis el vídeo en cómo son, esta era otra consulta, en cómo son cada una de las tablas que tenemos aquí. Y simplemente para responder a esta pregunta, lo único nuevo que nosotros tenemos que saber es lo que es dateDiff. dateDiff lo que hace es hacer la resta entre el día de hoy y la columna que nosotros le indiquemos. ¿Por qué? Pues porque current day es básicamente lo que nosotros indicamos como día de hoy y hire date es la columna como tal en la que se ha contratado. Es decir, dateDiff simplemente lo que hace es restar el primero que tengamos aquí indicado antes de la primera coma con el segundo que tengamos por aquí, de tal manera que lo que estamos haciendo es pues poner el número del empleado, nombre, apellido, cuando fue contratado y la diferencia de días entre hoy respecto pues a la fecha de contratación, ¿ok? Simplemente de la tabla empleados no hemos hecho ningún tipo de consulta más, por lo que básicamente es agregar un nuevo tipo de columna que por cierto podríamos simplemente redefinirla como diferencia de días, no, sino simplemente tiempo contratado, ok, para que nos salga directamente esta consulta aquí. Perfecto, vamos a por la siguiente. Perfecto, pues la siguiente pregunta es que mostremos la cantidad de empleados por departamento, incluyendo el propio nombre de él. Perfecto, pues la respuesta va a ser esta de aquí que tenemos. Simplemente lo primero que yo suelo hacer para una consulta es qué es lo que me están pidiendo, cantidad de empleados por departamento, incluyendo su nombre. Eso quiere decir que yo necesito datos de la tabla de departamentos, que es la que me indica tanto el número de departamento, que es lo que yo voy a conectar aquí,
como el nombre del departamento, junto con la tabla que me relaciona en los propios departamentos con los empleados, que es esta de aquí, con la cual nosotros vamos a seguir haciendo la conexión. Recordar que nosotros aquí no ponemos un as, que podríamos ponerlo, pero no es necesario en MySQL. Y la selección simplemente va a ser el propio nombre del departamento. Vamos a hacer un count, para lo cual vamos a necesitar siempre hacer un group by, en este caso del nombre del departamento, de tal manera que simplemente agrupando por este propio nombre vamos a decirle en cada uno de ellos cuántas personas trabajan básicamente. ¿Por qué? Pues porque si nosotros nos vamos a esta tabla de aquí, que si no me equivoco exactamente es esta, ¿vale? Lo que le estamos diciendo es que nos filtre por el nombre de cada departamento, que en este caso, pues bueno, va a ser igual al número como tal. Lo que pasa que aquí evidentemente lo hemos agrupado por esto, pero podríamos agruparlo por otra manera. Si queréis, nosotros podríamos agruparlo igualmente así. Básicamente es lo mismo porque están completamente relacionados. Perfecto, pues vamos a por la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice que calculemos el salario promedio mínimo y máximo por cada título de trabajo. Es decir, vamos a necesitar tanto la tabla de los títulos como la tabla de los salarios. Perfecto, pues la respuesta simplemente sería hacer un select del propio. Bueno, como siempre, primero vamos a poner las tablas que nos interesan, salario y título, las vamos a definir como SIT. Donde lo vamos a cuadrar va a ser en el número de empleado, porque está en ambas dos tablas. Va a ser siempre un join, porque realmente en este tipo de bases de datos no es necesario, como ya hemos indicado en el vídeo anterior, no es necesario porque registros en los que nos basamos para hacer esta conexión, como el número de empleado o el número del departamento, siempre que están en una de las filas de todos los registros de la tabla con la que los unamos, de tal manera que no hay riesgo de que nos falten ciertos registros en una y en otro, y esto sería diferente. Tendríamos que aplicar algunos left o algunos inner join si alguna de la tabla pues no tuviese un número de empleado para todas las entradas, pero esto no es lo que ocurre porque todas las entradas están bien estructuradas con nuestro número de empleado y con el número del departamento, que es en lo que vamos a conectar prácticamente siempre con joins. Así que bueno, vamos a hacer un group by el propio título simplemente, y evidentemente vamos a ponerle como funciones de agregación tanto el máximo como el mínimo, que es lo que nos piden, además de simplemente la media, ¿no? El average, de tal manera que hemos indicado aquí cada uno de los títulos con su máximo, mínimo y el promedio, de tal manera pues que simplemente ya veis aquí que además salarios son muy parecidos, probablemente haya un mínimo en la propia empresa, y como siempre ya hemos aprendido a hacer aliasing, con lo que esto podéis simplemente renombrarlo como vosotros queráis, ¿vale? Eso no hay problema ninguno. Ya veis que además como hay tantos registros empiezan a tardar un poquito más las consultas de SQL, y ya veremos cómo hay algún punto en el que tarda tanto tiempo que tendremos que buscar alguna solución, ya bien sea para que ampliemos ese tiempo en el que está pensando o simplemente para optimizar nuestras consultas. Pero bueno, vamos a ir con la siguiente pregunta. Perfecto, vamos con la número 6. Muestra el número de títulos distintos que ha tenido cada empleado en la empresa. En este caso yo voy a querer información tanto de la tabla de títulos, la que tenemos aquí, tanto de la tabla de los empleados, que es básicamente donde voy a tener los nombres. Con lo cual la consulta que yo haría es esta de aquí, en la que nosotros seleccionamos tanto el número de empleado, el nombre, el apellido, y hacemos un count para simplemente reflejar el número de títulos. Lo ponemos todos con aliasing, a veces lo he puesto y a veces no, pues depende un poco de la pereza que me haya dado, y simplemente lo obtenemos pues de títulos, haciendo un join en employees, simplemente juntando en el número del empleado, y esta vez sí que vamos a agrupar por varias columnas por el simple hecho de que tanto el número de empleado como el nombre y el apellido, ¿vale? Como vais a ver aquí, realmente se tienen que poner dentro del group by si nosotros lo que queremos es que puedan ponerse también en la lista con select, ya que si no agrupase por todo esto, realmente no me dejaría indicar los nombres y los apellidos. Perfecto, la siguiente pregunta es que nos diga cuál es el salario total pagado por cada departamento, ¿no? Cuánto aporta cuánto tiene que gastar cada departamento en la empresa. Muy bien, pues yo lo que haría simplemente es esta consulta de aquí. Vamos a bajar esto, en la que voy a obtener información tanto de la tabla de salarios, la tabla que relaciona departamento con empleados y la propia de departamentos. ¿Por qué? Pues porque en este caso, si nosotros queremos relacionar
la tabla de salarios con esta de aquí, lo que nosotros tenemos que fijarnos obviamente es el número del empleado, porque está en ambas tablas. Sin embargo, si nosotros además queremos saber el nombre del departamento, nosotros tendremos que juntar la propia tabla de departamentos, que sale simplemente aquí, tanto el número como el nombre, con la tabla que relaciona a los propios empleados con los departamentos, ya que también tiene aquí el número de departamento. De tal manera que lo único que hacemos es filtrar donde sea actualmente, ¿no?, esté contratado hasta ahora, que recordar que esto simplemente lo que hace es filtrar todos los salarios que son actuales, y hacemos un group by según el nombre del departamento, y simplemente hacemos un order by to, que simplemente el segundo es la suma de salario. Esto podríamos no hacerlo, pero simplemente para que nos quede como un top, y veremos que pues bueno, el departamento de desarrollo, de development, es el que tiene un mayor total de salario en toda la empresa, y el que menos tendría pues bueno, serían recursos humanos. Así que venga, vamos a por la siguiente. Bien, muestra los departamentos que han tenido más de 3 gerentes diferentes. Es decir, vamos a empezar a usar una tabla que creo que hasta ahora no habíamos empezado, que es una tabla que relaciona tanto el departamento como los managers de cada uno, y obviamente pues también la propiedad de departamentos. Entonces yo lo que haría es una consulta en la que seleccionamos, bueno, primero hacemos los from y el join para que nos quede claro, vamos a hacer la conexión en el número del departamento, y simplemente seleccionaremos el nombre, el número del departamento, pues porque me ha apetecido, y hacemos un count simplemente para saber cuál es todo el número total, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vamos a hacer un group by el propio departamento, el propio número del departamento. De esta manera simplemente lo que haremos al final será un having. Recordar que nosotros sin este having pues simplemente nos va a filtrar todos y cada uno de ellos cuántos gerentes han habido. Sin embargo, si nosotros aquí ya una vez que hemos filtrado, por eso ponemos un having, porque el where siempre va antes del group by. Una vez hacemos ya el group by es cuando tenemos que poner el having, es decir, pueden haber los dos, es decir, yo aquí podría poner una condición de where que tendría que aplicarse antes de hacer cualquier group by. Por ejemplo, nosotros podríamos poner aquí una estupidez como que el nombre del departamento, ¿vale? Imagínate que yo pongo aquí dp dev name, ¿vale? Sea simplemente pues Customer Service, ¿ok? De esta manera yo podría quitar el having y solo me pondría el del Customer Service. También ahora, por ejemplo, podría decirle que me lo dé solo si es mayor de 3. En este caso, como veis que sí que lo es, pues me lo daría, pero simplemente es para poneros como ejemplo que realmente se pueden hacer las dos cosas. En este caso, para responder la pregunta, simplemente queremos que nos dé todos los departamentos que tengan más de 3 gerentes. Bien, perfecto, pues vamos a la siguiente. Bien, perfecto, pues vamos con la siguiente pregunta número 9. Encuentra los empleados que han trabajado en más de un departamento